¿Cuánto dicen amén? Estaremos dando lectura desde el verso 12 hasta el 26. Voy a leer en la versión Reina Valera 60. Si tienen otra versión, es igual la palabra de nuestro Dios y Padre. Dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos, amados hermanos. Dios y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, aquí está su pueblo reunido, papá. Señor, anhelante de su Espíritu Santo, sea el que ministre esta su palabra escrita, inspirada por Él. Oh mi Dios, aquí están nuestros corazones, nuestras almas, todo nuestro cuerpo, nuestro ser, Señor, quietos y reposados a escuchar tu voz. Heme aquí, Padre de la gloria, quien tiene el compromiso de llevar este mensaje, Padre. Sea cuidadoso y vigilante de predicar tu palabra de verdad, esa palabra que limpia, que purifica, que santifica, que nos da entendimiento y sobre todo nos llena del conocimiento, de la sabiduría, esa sabiduría suya, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy su Espíritu Santo, a través de su palabra, nos revelará de cómo testificar de aquel que nos llamó a su reino. Unánimes, completos y llenos. De esa manera, el Señor nos hace un llamado hoy. Y así he nombrado y he dado por título a este mensaje, de esta porción de la palabra. Tiene por título:
unánimes, completos y llenos. En la Biblia, todo por qué se deriva de un cómo. Y bíblicamente lo voy a exponer y vamos a prestar atención para poder captar de esto que quiero significarle. Me refiero a las cosas que suceden, las cosas que se deben de hacer. Esa misión que se encomienda tiene una explicación o tiene un asidero de un cómo. ¿Qué debo hacer? Sea una tarea. ¿Y cómo debo hacerla? Es algo también sumamente interesante. Pues nuestro Señor Jesús, en el pasaje bíblico donde una dama que padecía de un flujo de sangre, ¿verdad? ¿Qué tenía ella? Un padecimiento. De hecho, había gastado mucho, había recurrido a muchas instancias. Esta mujer estaba realmente necesitada. Y sucedió así. Le voy a leer en Lucas la historia. Lucas 8, 46, 48. Simplemente tomen la cita. Pero Jesús dijo: alguien me tocó. Lucas 8, 46 al 48. Alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por qué lo había tocado. Ahí viene. Y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Qué sucedió? El Señor Jesús dijo: me di cuenta de que había salido poder de mí. De hecho, eso fue algo tremendo entre los discípulos. Mucha, Señor, ¿por qué tú dices eso? ¿Qué es eso? Bueno, pero la mujer también tuvo razón, tuvo lugar a explicar por qué lo había tocado. Y sabemos por qué tenía muchos padecimientos. Ahora va algo muy interesante. ¿Cómo sucedió esto? Que al instante había sido sanada. Sucedió porque ella tuvo fe. El que tenemos la necesidad inminente de una persona. Pero ¿cómo sucedió el milagro? ¿Cómo al instante ella fue sanada? ¿Cómo fue eso? Con fe, por su fe. Si citamos aquel momento donde la mujer samaritana se encontraba con Jesús, incluso hay mucho que en ese pasaje se encuentra esa forma en que se debe adorar. Ella le pregunta, cuando él se da cuenta que es el Señor que está frente de ella incluso, pero aquí vamos a adorar, ¿dónde? ¿Cuándo? Hay muchos qué, cuándo y todas esas cosas. Pero hay algo muy importante que sucedió. ¿Qué sucedió? Que ella tuvo la necesidad de adorar al Señor al darse cuenta. Pero la palabra nos dice, ¿cómo se debe de adorar? ¿Cómo se debe de adorar? En espíritu y en verdad. Pero fíjense bien, ¿eh? ¿Cómo se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Por qué? Porque tales adoradores busca el Señor que le adore. Entonces, no sé si se dan cuenta, el por qué y cómo tiene una respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se debe adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Y eso es una respuesta a un por qué. ¿Por qué? Porque tales adoradores busca al Señor, los que le adoren en espíritu y en verdad. Pero hay aquí dos grandes hechos que nos van a conectar. Dos grandes hechos veraces del cumplimiento de la promesa de nuestro Dios y Padre, que nos conecta con esta interesante narrativa y por demás importante acontecimiento escritos en el libro de Hechos. Es de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestro Redentor y Salvador, Rey y Señor Jesucristo. Y estos dos hechos se refieren a su resurrección y a su ascensión, reciente visto.
¿Se recuerdan aquella pregunta cuando hubo lugar a la muerte en la cruz de nuestro Señor y que tuvo sepultura, lugar para ser sepultado? Hubo una pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Lucas 24 nos dice así: aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ella dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaban con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Ahí está el cómo. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, de lo cual ustedes son testigos de estas cosas. Entonces, ¿qué habría de suceder, verdad? Estas cosas, como el Señor Jesús, eso estaba escrito que había de acontecer. Ahora, ¿cómo sucedió? Por el poder de la resurrección. Eso nos une en grandemente la fe que tenemos en el Señor, por el poder de su resurrección. Asimismo, ocurrió recientemente cuando el pasado domingo leíamos la palabra y surgió esa pregunta, ya para terminar ese mensaje. La pregunta fue: ¿por qué están mirando al cielo? ¿Sí recuerdan? Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. Dos hombres con vestiduras blancas allá, afirmando. Dos hombres con vestiduras blancas aquí también afirmando. Que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, ahí viene, tal como lo han visto ir al cielo. De tal manera que a todos los por qué que nosotros tengamos, ¿por qué ha de suceder eso? ¿Qué ha de suceder? La palabra misma, usted le pregunta ¿cómo? Y ella le va a decir cómo han de suceder las cosas, cómo han de hacerse las cosas, cómo he de vivir. Así que, ¿cómo sucedió esto? Bueno, fue levantado y ascendido, ¿verdad? Por nuestro Dios y Padre. Fue su poder y su gloria que así hubo de cumplirse. La resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesús. Entrando en este pasaje, dice que entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Hay tres detalles históricos que vale mencionar. Del lugar, del monte de los Olivos, es interesante saber que ahí mismo también a los pies de ese monte está el huerto de Getsemaní. Y en Getsemaní, comenzando, ¿qué significa Getsemaní?
Es una palabra hebrea que significa prensa de aceite, refiriéndose al aceite de oliva. Situado entonces este lugar, como lo estamos describiendo, al pie del Monte de los Olivos, y que es un lugar relevante para el cristianismo. Si todos lo conocemos, es el huerto de Getsemaní, es el lugar donde oró nuestro Señor Jesús con tal intensidad. En investigaciones, el Señor Jesús pasó aproximadamente casi 21 horas orando. ¿Se recuerda que el Señor Jesús durante la noche, desde que llegó al huerto, invitaba a sus discípulos a orar? Muchas veces. El propio Monte de los Olivos también lo es para los judíos, lugar relevante, pues nuestro Señor Jesucristo impartió el sermón de las bienaventuranzas. Tremendo discurso, ¿se recuerdan? Conocido también como el sermón del Monte de los Olivos. Eso es un clásico en todos los evangelios, las bienaventuranzas. Allí el Señor lo manifestó. Recién nos regocijamos de tan importante hecho. Allí fue el lugar de la ascensión del Señor, en el Monte de los Olivos. Según el libro de Zacarías, el Monte de los Olivos es lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos. Todo tiene una explicación. De la distancia, ¿sabe qué dice? Desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. ¿Y qué dice? Un día de reposo. Un día de reposo, investigando, equivale aproximadamente a 1 kilómetro. Entonces tenemos un día de reposo igual a 1 kilómetro. Ahora, ¿por qué la igualdad? Equivale a lo permitido a caminar en aquel tiempo, o lo que todavía el pueblo judío guarda, el día de reposo. Es decir, que el día de reposo, los que lo guardan no pueden caminar más de 1 kilómetro, tienen que guardarse en reposo tal cual en su casa, y si van a caminar a visitar a alguien, no puede excederse de esa distancia. Pero fue en aquel tiempo antiguo cuando se instaló y el Señor dio por orden guardar el día de reposo, y vamos a contestar por qué fue establecido así. Lo explico. En el desierto, durante los 40 años, se armaba el campamento en ciertos lugares donde el Señor lo determinaba. Se armaba el tabernáculo y se armaban las carpas. Pues del tabernáculo a la última carpa que se armaba había 1 kilómetro de distancia. Es decir, que aquí se armaba el tabernáculo y equidistante había 1 kilómetro hasta la última carpa. Es decir, todo estaba perfectamente instruido y así era guardado. Ahora, estos detalles son fenomenales, porque está ocurriendo algo en el libro de los Hechos. La palabra nos los está exponiendo. ¿Y por qué tantos detalles? Del Monte del Olivar van a Jerusalén, y hay otro detalle, del aposento alto. Del aposento alto, ¿qué les recuerda? ¿No les recuerda el lugar de la cena, cuando el Señor dijo cuánto esperado celebrar esta Pascua, y Él mandó a sus discípulos que se acercaran a una persona que ya tenía instrucciones? ¿Se recuerdan de eso? Se lo voy a refrescar en Lucas 22, 12. Lo dijo el Señor de esta manera: entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y de allí en adelante, ese aposento alto, después que ellos celebraron la cena, fue el lugar de hospedaje de Jesús y de sus discípulos. Se recuerdan que incluso que después de la resurrección, todas las apariciones que tuvo el Señor Jesús, en unas cuantas de ellas, Él los abordó, llegando al aposento alto, y estaban todos reunidos. Pues es allí el lugar donde estos seres
que están presenciando la ascensión de nuestro Señor Jesús, estos discípulos buscan refugiarse. Caminan del Monte del Olivar a Jerusalén y van ¿a dónde? Al aposento alto, a su lugar de habitación. Y es que tenían conocimiento de un sinfín de tareas que desarrollar. ¿A favor de quién? Del reino de Dios, que les había mostrado, que el Señor Jesús les había enseñado. Una de ellas, de tantas, para cumplir la gran comisión, ¿verdad? Y una de ellas que comenzaron a practicar, de tantas cosas que tenían que hacer, dijeron, bueno, vamos a perseverar en ¿qué? En la oración. ¿Correcto? Ahora, ellos se pusieron de acuerdo a orar. Ahora, ¿cómo debían orar? He allí el primer punto. Unánimes. Unánimes. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes. De hecho, ahí es cuando verdaderamente los hermanos de Jesús empiezan a creer, este es el Hijo del Hombre, este es el Hijo de Dios. Y estaban sumados allí. Fíjense cómo la palabra nos indica de que debemos de ser, cómo debe ser nuestra actitud, de ser unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, ¿cómo estaban? Estaban todos unánimes juntos. Otro. Y ellos, habiendo oído, Hechos 4:24, ¿cómo estaban? ¿Cómo? Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pues también Romanos 15:5-6 dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, esto es otra dimensión de cómo glorificar al verdadero Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes. Escucha, iglesia, este ruego es para que estemos de acuerdo. Allí lo dicen las Escrituras. Fíjense cómo dice él. Ese ruego que dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros en Cristo Jesús. Es indiscutible, amados hermanos, que todos los principios de Dios, su ley, que es perfecta, sus mandamientos, son inquebrantables. Todo cristiano en esto debe ser unánime. Eso no tiene, ¿verdad?, nada que discutir. Pero aún todo asunto teológico de vida en iglesia, en familia, debemos tratarlo siendo unánimes. El concepto de unánimes en griego significa que seamos de un mismo sentir, que seamos de un mismo parecer, que podamos tener un mismo dictamen, voluntad o sentimiento. Ejemplo, cuando vamos a una elección y se dice que la elección fue unánime, es porque todos estuvieron a favor. ¿Todos dijeron? Sí. Entonces, cuenta la decisión de un equipo, un conjunto, una familia, una iglesia que obedezca a unas metas con un mismo propósito o con un mismo fin.
Otro ejemplo lo podemos significar aquí, es los que estamos aquí presentes. Estamos reunidos, unidos familiarmente, ¿verdad? Unidos congregacionalmente, pero hay diferencias en cada uno de nosotros. Hay cosas también en común que nos identifican. Estamos reunidos acá y dice aquí el lema unidos en Cristo, ¿correcto? Estamos unidos en Cristo. Pero aún así, ¿verdad? Nuestros pensamientos, ideas, tratándose de gustos y colores, me refiero, pueden en algún momento tener diferencias. Pero ser unánimes se trata más de cómo. Es una actitud de cómo estamos unidos. Estamos unidos, pero si somos unánimes, avanzamos a una dimensión más especial, con unas características como estamos describiendo. Aunque tus pensamientos, gustos y colores sean distintos, se trata de cómo al fin podemos llegar a estar de acuerdo, a ser de un mismo parecer, ser de un mismo sentir, a una sola elección. En lo más especial, Cristo es lo principal, ¿verdad? Amén. Sin embargo, tratándose, aquí lo dije, ¿verdad? Hay muchos asuntos de iglesia, hay muchos asuntos que tratamos nosotros como mesas de coordinación, y pudiera ser que en muchos aspectos, incluso teológicos, habremos que sentarnos a revisar, a dialogar, y tal vez yo pudiera estar errando en algún momento en algo. Pero ¿qué tal si hay otros hermanos que tienen la revelación perfecta de la palabra? ¿Cuál es la idea? Que aunque haya un pensamiento diferente, todos debemos de tender a ser unánimes en la toma de decisiones, con el firme propósito de cumplir la meta que nos ha dado el Señor Jesús, cada una de las metas. Amén. Pablo, mire, fíjense bien, Pablo de entrada se lo deja bien claro a los corintios. En 1 Corintios 10 dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Es decir, que tenemos que estar unidos y además unánimes. La profundidad de este asunto, amados hermanos, va directamente a la mente y el corazón del hombre, como oraba nuestro hermano, también al corazón en la familia y al corazón de la iglesia. ¿Y por qué no? Este asunto va directamente a este pueblo y nación por la que hemos orado hoy, que debe ser de un mismo sentido. Y ojalá que pudiéramos todos ser alcanzados para Cristo, ¿verdad? Amén. Fíjense que aún muchas personas en este contexto donde Pablo le dice y les habla a los corintios por este tema, en que muchos estaban con unas tendencias, con diferentes tendencias, y no había, tal vez estaban unidos en la misma fe, pero no eran unánimes en ella. Él les refiere a que no se trataba solamente del conocimiento y del saber, porque si es por eso cada quien debate qué es lo que conoce y yo sé más que tú. No se trataba de eso, porque en ese mismo contexto, en la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, en el verso 19, él le dice: como ha dicho el Señor, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. O sea, que cuidado con eso. Es mejor que nos ponemos de acuerdo y que seamos de un mismo parecer y que seamos unánimes. Estar unidos en Cristo y unánimes definitivamente es otro nivel, y esto obedece al ruego de nuestro Señor Jesucristo. Yo pensé que cuando nuestro Señor Jesús oró por nosotros,
era tan solo por la unidad. Pero cuando leí este pasaje, era por esto que estamos hoy meditando. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, del 20 al 23, escuchen con detenimiento este ruego de nuestro Señor Jesús. Dice, Él orando al Padre, le decía, de nosotros, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hay un ruego intenso del Señor Jesús de que seamos uno solos, que seamos unánimes, unidos a Él, un mismo pensamiento, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Mientras más seamos de un mismo sentir, de un mismo parecer, mientras más nos pongamos de acuerdo, seremos unánimes. Seremos perfeccionados en la unidad. Y este es el ruego de nuestro Señor Jesús, que seamos perfeccionados a medida que hablemos, conversemos, nos sentemos y seamos humildes, ¿verdad? Llegaremos a acuerdo y podemos ser perfeccionados en esa unidad en la que estamos en Cristo Jesús. Pero más adelante, en el verso 15, en este texto que el Señor nos ha dado hoy, en el capítulo 1 de los Hechos, verso 15, dice que por este tiempo un grupo de 120 personas, imagínense, esta iglesia es pequeña, está muy crecida, hermano, y gracias a Dios que su Espíritu Santo nos llena para que perseveremos en la unidad y que seamos unánimes. Y cuando sigamos creciendo, porque el Señor ha de añadir a su iglesia, así seamos perfeccionados, ¿no? Pero dice aquí que por este tiempo un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Esto nos lleva a nuestro segundo cómo: completos. Debemos ser completos. ¿Se recuerdan el título? Unánimes, completos y llenos. ¿Cómo debemos ser nosotros? Completos. Dice, ¿verdad? Decía él de este asunto que tiene, y es definido esta palabra, completos. Voy a definirla. Que tiene todas las partes, todos los elementos o fases que lo componen habitualmente. Se puede decir que un proceso está completo. Y de otra forma, ¿cómo se define? Es que cumple todos los requisitos para ser perfecto. Cuando contamos el número de los apóstoles antes nombrados, suman 11. 11 discípulos, 11 apóstoles. ¿Cuál es la preocupación de ellos? Tenía la nota aquí cerca. Faltaba uno, ¿verdad? Uno que había sido contado como traidor y se había ido a su propio lugar, a su propio sitio. Estos hombres, estos 11 hombres, no eran de gran distinción.
No tenían abolengo, es decir, no tenían casta o estirpe, eran comunes y corrientes, eran hombres como usted y nosotros, esos elegidos de Dios. Es decir, estos hombres no es que habían concursado para ser apóstoles, solo habían sido elegidos por la plenitud de este misterio. ¿De quién los escogió? ¿De quién los eligió? En su sola potestad. Pero ya sabemos que uno más había sido contado con ellos y tenía parte en el ministerio. Fíjense bien, Judas igualito había sido apóstol tan igual como cada uno de ellos y tenía parte en el ministerio, pero no fue hallado unánime. De seguro el resto de los apóstoles y cada uno de ellos les asaltaban dudas y tenían pensamientos diferentes acerca de lo que estaba pasando, de lo que había de pasar. Pero ¿cómo deberían de estar? Unánimes y ahora completos. Y es por eso que, por otra parte, Pedro apela a las Sagradas Escrituras, pues su maestro así bien lo había referido y enseñado. Así enseñaba nuestro Señor Jesús, porque los profetas están escritos, en los salmos dice esto de mí. Entonces Pedro hace lo mismo que su maestro, que el Señor Jesús, y cita: pues en el libro de los salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Dice que en la narración de este hecho que está sucediendo, ¿verdad? Así bien lo dice el verso 20, y es la ocupación de Pedro. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con este asunto? Nos falta un apóstol. La palabra nos dice que eso iba a suceder. ¿Qué debemos hacer? Bueno, otro debe ocupar su lugar. Tiene que cubrirse esa plaza. ¿Y cómo hizo Pedro? Verificó el número, apeló al manual de las Escrituras y convocó. Fíjense que están reunidos casi 120 personas y propuso completar el cargo y llamó ¿a qué? A oración. O sea que dispuso el mismo orden que le dicen las Escrituras. Y dice así que después de orar dijeron estas palabras: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos. ¿A quiénes le han nombrado? A José, llamado Justo, Barsabás, unido por la memoria, y a Matías, ¿verdad? Muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio de apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esa era una práctica recurrente del antiguo pacto. En el antiguo pacto, los que no eran llenos del Espíritu Santo, porque aún no había ocurrido ese momento, ellos pues se ponían de acuerdo y para estar unánime en una decisión, a veces apelaban: bueno, vamos a echar suerte, y lanzaban unas piedras, y de acuerdo, como caían esas piedras, bueno, tomaban la decisión. Eso fue lo que hicieron ellos, echaron suertes y le cayó a Matías. Pero fíjense, entonces buscaban ser completos en número, pero también buscó ser completo en el conocimiento, es decir, en apelar a las Escrituras. Esa palabra de ser completo también tiene un gran significado, porque su sinónimo dice y refiere que debemos ser cabales, justos, cumplidos, perfectos. Eso es una característica. Estos son atributos de nuestro Padre Creador.
Nuestro Padre es completo, Él tiene la plenitud de todo, es cabal, es justo, es cumplido, es íntegro, es perfecto. Pues también estos atributos son para que nosotros los cultivemos. Estamos llamados a ser completos en todas las cosas. Y aquí abro un paréntesis, hermano. Normalmente se nos dice qué debemos hacer. Aún voy más allá. Queremos siempre saber por qué y para qué, cuándo y en qué lugar. Y en eso está marcado dentro de una misión. Si tú me dices que hay que hacer algo, ¿verdad? Me da los detalles. ¿Qué debes de hacer? Mira, tienes que montar la carpa. Pero pocos se ocupan en el cómo. ¿Cómo voy a hacer esa tarea? ¿Qué? Lo puedo saber. Dime qué voy a hacer. Pero ¿cómo? Es de gran importancia. De hecho, el cómo se hacen las cosas habla de nuestro carácter, de cómo hablamos, de cómo pensamos, cómo es nuestra fe, cómo amamos. De hecho, por ahí dice, ¿qué tienes que hacer de almuerzo? Tal cosa. ¿Cómo lo vas a hacer? Con amor, con ganas. ¿Verdad que sí? Y este carácter, esto que nos llama, ¿verdad?, a tener una actitud, es cuestión de actitud. Ese cómo prevalece en algo intrínseco que debe haber en nosotros, a cabalidad, en justicia. Estamos llamados a ser también personas íntegras, porque así es nuestro Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer cómo: llenos. Debemos ser llenos. Ser y estar unánimes, completos y ahora llenos. Ellos echaron suertes como práctica en el pasado, como así lo hablamos. Pero luego, bajo la promesa del Consolador, que incluso ahorita viene a cumplirse en esta etapa de este libro de los Hechos en el cual estamos enmarcados, lo hacían así hasta que se cumplió el día de Pentecostés, cuando fue cumplida la promesa por nuestro Señor Jesucristo de que fuéramos llenos de Él, de su Santo Espíritu. La gran comisión, esa gran tarea que el Señor Jesús le estaba dando a sus apóstoles, que era donde Él estaba fundando su iglesia en Él mismo, a través de esos hombres, ¿verdad?, tenían que ser llenos. No a esa vieja práctica de echar suerte. Vamos a rascarnos la cabeza. O vamos, no. Ahora, la oportunidad de ser unánimes, de estar completos, es a través de ser llenos. Y es de su Santo Espíritu. Luego del Pentecostés, ¿verdad?, la carta de Santiago nos da un claro ejemplo de la situación del pueblo escogido de Dios. En Santiago, en el capítulo 1, el apóstol normalmente en las cartas abre una salutación. Las cartas comienzan con un saludo, ¿sí? Lo que me llamó la atención es que él dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Escuchen bien. Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus es el pueblo escogido de Dios. Todos forman en conjunto el pueblo elegido de Dios. Pero ¿no les llama la atención que están dispersos? ¿Ah? Ajá. Pero fíjense, el poder de la palabra y el poder de esta promesa, aunque ellos están en la dispersión, ellos están llamados, fíjense, la Escritura ya los perfila, ¿verdad?,
como aquellos que van a ser alcanzados por esta promesa también. Y aunque estén dispersos por todas las naciones, si ustedes creen en el verdadero Dios y Padre, pues sus mentes y sus corazones van a estar unidos. Y por ende, si son llenos, se les ha dado la promesa del Espíritu Santo, y en cualquier lugar, distancia en que usted está, usted va a ser unánime y va a estar completo y va a ser lleno de Él. Fíjense bien, después en el verso 4 hay una característica muy importante. En el mismo capítulo de Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Está hablando de dos detalles. Uno, del fruto del Espíritu Santo. Escuchen bien, sean pacientes. El tiempo llega. Necesitamos paso a paso ir siendo santificados. Pero aprendan esto, ¿verdad? Tengan paciencia para que sean perfectos, sean perfeccionados, sean perfectos y cabales. Una balanza necesita ser perfecta, precisa, exacta. También he referido todas las medidas y las ponderaciones de todas las medidas en peso en el tiempo antiguo necesitaban una exactitud. A Dios le agrada que la balanza sea perfecta, que todo sea cabal, que sea íntegro. No puede haber una medida que llegue a adulterar el precio, el valor de una cosa. Y eso también debe prevalecer en nuestra integridad, en nuestra vida, de cómo debemos vivir. Entonces, esa promesa que está por cumplirse, pero en ellos, ¿verdad?, según la historia que estamos narrando, es la que hoy ya nosotros, gracias por ese tiempo cumplido, se manifestó el derramamiento de su Espíritu Santo. Es por lo cual nosotros, llenos de Él, damos muestra de su fruto, el fruto de su Espíritu. Y es lo que nos puede llegar dar esa característica de llegar a ser unánimes, completos y llenos. En amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, en bondad y dominio propio. ¿Eso qué es? El fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo? Solo siendo lleno de Él. Eso no se compra aquí en cualquier supermercado que usted vaya con diligencia a buscarlo. No. Eso se recibe, y se recibe como una promesa que ha dado nuestro Padre a aquellos que hemos creído en el único Redentor y Salvador nuestro amado, nuestros antepasados, David, Zacarías, padre de Juan, todos ellos en algún momento fueron llenos del Espíritu Santo. Y esos grandes hombres de la fe, esos profetas a cuales se les dio noticia y se les dio palabra, fueron llenos de ese Espíritu Santo, para que pudieran tener la revelación, para que esta palabra fuera inspirada en ellos, en sus corazones, y para que nosotros hoy podamos leerla y la tengamos como la palabra profética más perfecta. Hoy nosotros, iglesia, a través de esta lectura de este pasaje del libro de los Hechos, nos ha hecho comprender cómo debemos vivir nuestra vida de iglesia: unánimes, completos y llenos. Así anhelamos para su gloria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te adoramos. Gracias por este tiempo que nos has permitido reunirnos como iglesia, recibir de este mensaje a través de la lectura de esta porción de la palabra, de las Escrituras. El tiempo que vivió esta iglesia al comienzo, Señor, nos revela de cómo nosotros debemos vivir, de cómo nosotros debemos adorarte, cómo han de cumplirse cada
meta que nos has dado. ¿Qué debemos hacer? Nos lo has dicho, aquí está. Ahora, ¿cómo? Hoy nosotros lo recibimos, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén y amén. Buen día, iglesia.